Gracias a todos por estar acá. Esperábamos una buena convocatoria, pero estamos sorprendidos al mismo tiempo, así que más que contentos. Estamos abriendo estas jornadas de curaduría arte y política. Son unas jornadas que acá, por supuesto, el decano de la facultad nos promovió especialmente. Nosotros le quisimos dar un contenido diverso, por eso también estamos acá con Georgina, y va a haber otros docentes de la diplomatura de curaduría que se dictan en esta casa, que coordinamos las mesas y que estamos trabajando para diseñar este programa. Este programa que yo, primero, porque sé que Alejandro está apurado, yo después les paso un poco al principio o al final. No se escucha. Perdón. Bien, vamos. Estas jornadas que después vamos a pasar en limpio bien el programa para que puedan estar en todas, me parece que todas las mesas son sumamente interesantes y quiero agradecer además, por empezar, a los integrantes de la primera mesa que vinieron acá y se sumaron, y Georgina, que fue la mentora, organizadora y cerebro de esta propuesta, de esta primera. De esta primera. Y los quería dejar justamente con el decano, porque especialmente quería dar la bienvenida y un poco como les decía, él fue el promotor y el ideólogo un poco de todo esto, así que yo estoy más que feliz y contento de que nos haya permitido desarrollar esto. Así que bueno, lo dejo con Alejandro. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Voy a ser muy breve. Primero, yo soy cómplice, el promotor, el cerebro, es Fernando, que es quien hace muchos años que viene trabajando en el ámbito, en el campo de la curaduría, de la investigación, y la verdad que desarrolló la diplomatura con un conjunto de docentes, y en esto me parece con Georgina, con el turco, con lo cual en el caso mío es simplemente decirle, impulsarlo, darle una mano y acompañar las iniciativas. Decirles también que las jornadas de curaduría, los conversatorios de curaduría se dan en el marco de la 4ª edición del Encuentro de Editoriales Universitarias e Independientes, que es un encuentro, una red con distintas editoriales que desarrollamos en nuestra facultad, en conjunto con la editorial de HE Ediciones y UNR Ediciones. Decirle que sostener los proyectos en estos contextos es muy difícil, pero consideramos que es necesario hacerlo porque es una forma de mantenernos, de sostener el funcionamiento de instituciones como las nuestras, donde la investigación, donde la extensión, donde la producción de conocimiento son actividades medulares con la universidad pública. Así que felices de poder estar inaugurando hoy este encuentro, estas jornadas de curaduría. Decirles también que el programa de la jornada es un motivo de orgullo muy grande, que es muy potente, y que también estamos trabajando a pesar del contexto en crecer académicamente, en crecer institucionalmente, y a lo que primero fue una cátedra, el taller de curaduría en la carrera de gestión cultural, donde es docente Analía Solomonov y que está presente acá. Luego siguió una diplomatura con un staff docente extraordinario y que preside o dirige Fernando, y que estamos construyendo una carrera, una licenciatura en curaduría. Creemos que es necesario profundizar los estudios de curaduría, profesionalizar más el campo de la curaduría. Decirle también que es un contexto difícil, porque poner en funcionamiento una carrera nueva implica recursos institucionales, infraestructuras,
cargos docentes, pero también es la forma de consolidar un campo académico, consolidar una profesionalización. Y sin ninguna duda Rosario tiene una tradición en el ámbito de la curaduría muy importante, y con una carrera consolidamos esa proyección. Así que este encuentro es parte de un proyecto que tiene diferentes estaciones, podemos decir, que la venimos transitando colectivamente. Y esperemos que, como todas las estaciones, lleguemos al puerto como corresponde, con la creación y la puesta en funcionamiento de una nueva carrera en nuestra facultad, que es la licenciatura en curaduría. Así que agradecerles a los panelistas. Me han llegado consultas de distintas procedencias, inclusive del exterior, para ver si se podían conectar, no se podían conectar, si iba a haber streaming, no iba a haber streaming. Lo que sí estamos seguros es que a fin de año vamos a hacer una publicación con todos los conversatorios de curaduría por H Ediciones y Ediciones de la UNR. Así que estén atentos, estén pronto cuando salga la publicación, así pueden también acceder a ella. Muchas gracias, felicitaciones, y cuando terminen las conferencias, las charlas y demás, pasen por el encuentro de editoriales. Hay editoriales universitarias independientes con libros que muchas veces no circulan por los locales más comerciales, que son libros de excelente calidad y que está bueno que también ustedes puedan acceder a ello. Muchas gracias. Seguir defendiendo la universidad pública y seguir sosteniendo proyectos como estos, y que el público y la cantidad de estudiantes, docentes, graduados, interesados por la curaduría, en esta jornada dan cuenta de una propuesta que se vuelve necesaria. Muchísimas gracias. Sí, no, los dejo con Georgina a hacer las presentaciones y seguimos. Gracias. Esta mesa es la primera de la jornada, se llama Indagar e Intervenir, la práctica curatorial como campo de acción. Y bueno, voy a empezar por agradecerles a todos por estar aquí, por el interés en las jornadas. Y voy a comenzar por presentar a los panelistas y luego decir algunas cositas y dar inicio a lo que vamos a compartir. Bueno, Ángeles Azcúa, en estricto orden alfabético por apellido, nació en Rafaela, es artista visual, licenciada en Bellas Artes por esta universidad, es magíster en curaduría de las artes visuales por la UNTREF, actualmente es becaria doctoral del CONICET, con sede en el Centro de Investigación y Transferencia de la UNRAF, o sea, la Universidad de Rafaela. Participó de los proyectos La Hermana Favorita, Boga y Artista del Interior. Sus obras participaron en diversas exposiciones y también forman parte de colecciones públicas y privadas. Maxi Mazzuoli, allá en la otra punta, que acá me falló el estricto orden. Bueno, nació en Rosario en 1983, participó en proyectos de investigación y circulación de arte argentino como Josefina Merienda, Iván Rosado, Club Editorial Río Paraná y El Bucle. Desde 2010 coordina TRIPA, trabajo de registro e investigación sobre paisaje argentino del siglo XX. Entre sus curadurías más recientes se encuentran Antología de Orlando Belloni en el contexto del Salón Nacional de Rosario del 2021 y Técnica Tintín de Claudia del Río en el ECU. Y Malcolm Totti de Stefano nació en Santa Fe en 1990, es licenciado en Comunicación Visual por la UNL, docente universitario de la Universidad Nacional del Nordeste. Integra el colectivo Barrio Sin Plaza y coordina a la CAL junto a Ariana Baylis. Participó de programas de formación en CIA y el Ditela y residencias como la Verdi. Publicó el libro El Mandadito de Azogue, fue curador de muestras colectivas y de la Bienal de Arte Joven de la UNL en 2018. Vive y trabaja entre Santa Fe y San Martín, provincia de Buenos Aires. ¿Me equivoqué en algo? ¿Dije todo bien? Perfecto, bien. Hechas estas presentaciones formales, voy a compartir con ustedes algunas ideas para contextualizar la mesa. Para empezar, me disculpo por leer. Yo en general no leo, confío en la improvisación, pero en este contexto preferí escribir. Así que les voy a leer.
porque quiero ser lo más precisa y afinada posible para macerar con cuidado esta presentación. Comencé este texto el miércoles pasado, poco después de las 20 horas. En estos tiempos interesantes, por adjetivar con cierto humor una escena muy compleja, deseo traer la pregunta por el rol de nuestras prácticas, por la pertinencia de nuestros compromisos profesionales y académicos en esta coyuntura. La institucionalidad en nuestro país se encuentra deteriorada. La excepción se vuelve normalidad. La crueldad se organiza desde el aparato estatal. Avanza aceleradamente un cuestionamiento de los mecanismos participativos y democráticos. Las organizaciones e instituciones que nos permitieron aprender, encontrarnos, tramar afectos, inventar modos de vida, están en jaque. Hoy mismo atravesamos un paro docente, gremio al que pertenezco y a medida a la que por supuesto me adhiero. Las universidades, las escuelas, los espacios culturales, los hospitales, los organismos de investigación, los clubes de barrio, los derechos de las personas con discapacidad, las garantías democráticas del sistema jubilatorio son atacados, superando cada día los límites de lo tolerable y de lo creíble. Sostener nuestras actividades en este contexto me empuja a esta escritura. Experimento contradicciones somáticas, físicas. Mi cuerpo se resiste a seguir como si nada, como si se pudiera transitar con naturalidad la agenda diaria. Por un lado, la pérdida de un horizonte común, la oscuridad que nos rodea, que pone en cuestión nuestra vida cotidiana, nuestros apuros, nuestros compromisos. Y por otro lado, tal vez lo único necesario, encontrarnos hoy aquí, sostenernos desde el cuerpo colectivo, convocarnos a intercambiar reflexiones críticas, saberes, experiencias. En este contexto, siento que debemos hacernos algunas preguntas. Por lo pronto, yo ensayo estas palabras. Quisiera esquivar lugares comunes, lo políticamente correcto, y darle lugar a la pregunta por nuestros haceres. Es decir, en esta coyuntura, ¿a qué proyecto abonamos? Pienso en un colega que me dijo hace algunas semanas, la curaduría es la política por otros medios. También recuerdo un texto que leí recientemente de Valentina Desideri y Stefano Harney, donde nos propone ser parte de un complot sin otro objetivo que la complicidad amorosa con otros. Estar dentro y en contra, dicen. Las personas y proyectos invitados a esta mesa fueron convocados con estas ideas en la cabeza. Quiero agradecer a los organizadores de la jornada, a la facultad, a Fernando, por promover este complot, este cónclave, o como diría Ángeles, esta congregación. El sentido de conocer el trabajo de Ángeles Ascúa, Toti Di Stefano y Máxima Azueli se enmarca en el deseo de aportar otra dimensión poética, que es sobre todo política, a la reflexión sobre las prácticas curatoriales. En una época que aboga por la productividad, un profesionalismo competitivo y mezquino, una dictadura de los valores del mercado sobre todas las dimensiones de nuestra experiencia vital, deseo proponer aquí esta conversación, con estos agentes. He aquí tal vez un gesto curatorial también, una instancia que visibiliza trabajos y experiencias que ponen el foco en lo que Rita Segato llama el proyecto de los vínculos. Diré lo que no creo que sea lo curatorial. No se trata de un nuevo andarivel disciplinar, ni de la invención de nuevas salidas laborales, tampoco la profesionalización de la burocracia de las exposiciones. Lo abierto por lo curatorial está tensionado por una pulsión que busca estabilizarlo, instrumentalizarlo, codificarlo, reducirlo. Este encuentro, este complot, intenta carcomer esos impulsos, abona la porosidad de una materia que se busca pulir, a la que se le piden resultados. Se trata entonces de sostener las fricciones de este extraño oficio, de habitar lo curatorial como un paréntesis, un espacio donde inventar nuevos protocolos de aquello que llamamos lo público, donde desear la escritura de otros relatos, donde experimentar vinculaciones inesperadas, donde improvisar nuevas reglas de coexistencia. La potencia de lo curatorial reside en su posibilidad, en su fertilidad para alojar otros modos políticos, modos que nos permitan respirar, que sean hospitalarios con nuestros deseos, que nos habiliten investigaciones indisciplinadas. Se trata de generar prácticas basadas en la necesidad de escuchar, de percibir, de tejer acuerdos, de ejercer la convivencia, donde lo propio se disuelve en el proyecto. En definitiva, entender las prácticas curatoriales como laboratorios precarios y compartidos, donde cultivar la atención y el cuidado, donde ensayar ensamblajes temporarios, colectivos y afectados. Así se abre entonces una perspectiva epistemológica que constela saberes, cuerpos y materias muy diversas.
Las prácticas que se presentarán en esta mesa exploran lo curatorial en este sentido, como una forma de investigación situada, de intervención pública, de producción de conocimiento. Se desarrollan desde los procesos y las colaboraciones. Se trata de acciones que no buscan reflejar fenómenos, sino intervenir y ejercer transformaciones. No son ilustraciones de una teoría, sino prácticas que empujan los bordes de lo posible y lo imaginable. Tampoco pueden reducirse a funciones administrativas sobre el espacio ni a una efectiva puesta en escena. Se trata de ejercicios críticos, de investigaciones situadas, cuyas formulaciones son temporales, dinámicas y relacionales, situadas en tanto emergen desde una posición encarnada que reconoce la implicancia de quien enuncia y asume que no hay punto de vista neutral, ni universal, ni exterior al mundo que buscan transformar. Es a partir de estas experiencias que podemos pensar lo curatorial como un campo de acción, un campo en el que se ensayan nuevas formas de relaciones entre agentes, materias, relatos y espacios, habilitando otras maneras de construir lo común y de reconfigurar la escena pública. Gracias. Bueno, tranqui, arrancamos. La realidad nacional. ¿Empezamos con Ángeles o con Maxi? Maxi. No, lo van apretando ustedes. Dale, me gustaría, prefiero con... Total, no tiene ningún... ¿O lo puedo poner en luz? Sí, mucho mejor. Sí, total. Bueno, buenas tardes. Es un lugar que no conozco mucho, que no conozco mucho a las personas tampoco, así que vengo desde el 2003 haciendo muestras. Voy a usar palabras muy básicas y tampoco no con tanto vuelo de ningún punto, pero como una de las grandes, lo que más voy a repetir va a ser hacer, digamos, que eso es lo que me lleva a estar pensando en todo el día en qué hacer. En este momento hay una depresión muy grande en qué hacer y cómo lo va a ver el otro o cómo uno llega al otro. Así que no es tan fácil hoy hablar de qué se puede hacer o qué es lo que uno ha hecho, ya que la autocrítica siempre es fuerte. Como le decía, vengo haciendo muestras o pensando espacios de difusión del arte argentino del 2003 en un espacio que se llamaba Josefina Merienda, en Barrio Belgrano, que era un cuartito que tenía mi abuelo, y le hice una puerta que daba por calle Mendoza del 6000, y ahí empecé a hacer muestras. Creo que Fernando, me parece que has ido, sí. Así que desde eso, hoy es 2025, son 22 años pensando en actividades, exposiciones, difusión de lo que uno en cada momento pensás que estaría bueno mostrar. Con el paso del tiempo, hoy llegás a un momento de decir, bueno, cuando me invitó Georgina, que realmente quiero decirlo en público, Georgina es una persona que ve mucho más de los lugares donde ella participa, está, y te agradezco por la invitación de hoy, pero especialmente no nos vemos muy seguido, pero siempre es muy placentero verlo, y sé que está mirando un montón de cosas, y eso es un hecho que valoro mucho tuyo. Entonces, hoy, 22 años después de hacer la primera exposición, que en ese caso fue del fotógrafo Marcos López, cuando Marcos López era Marcos López en el 2003, digamos, no lo que es ahora, ni mejor, ni peor, ni nada, sino que era otro tipo de formulación y otro tipo de producción de él. Llego a este punto donde armé unas imágenes y unos textos, y voy a contar uno del proyecto que tengo, que se llama Tripa. Cuando uso muy poco internet, en el 2010 mucho menos, y iba a un ciber y bajaba imágenes, especialmente de subastas, remates que había, descargaba naturaleza muerta, paisajes, retratos, arte concreto, moderno, cosas muy nacionales, cosas más contemporáneas, y en un momento, 2 años antes, 2007, 2008, empecé a ver que había un montón de paisajes, imágenes de paisaje argentino que no conocía o que nunca había visto en la bibliografía de arte. A la facultad vine un año y medio, y después siempre estuve mirando
papeles, catálogos, libros. Mi abuelo era un gran fanático de ir a muestra y traerse 2 o 3, entonces siempre conviví mucho con eso en la adolescencia, niñez y tiempos futuros. Entonces, me interesó mucho qué imágenes nuevas iban apareciendo en esos mercados que siempre paralelamente al mercado de galerías, y ahí se me ocurrió, me emocioné, me incentivé en el 2010 formar TRIPA, que es Trabajo, Registro e Investigación de Paisaje Argentino. Este es un proyecto que viene muy en paralelo a otros que he desarrollado, siempre con el mismo punto de la difusión del arte argentino de los últimos siglos, siglo XX, siglo XXI. Y con TRIPA lo que encontré fueron un montón de situaciones básicas que me gustan, que es buscar imágenes, puede estar en papel, en revistas, en internet, o yo sacar la fotografía, tenerlas, mirarlas, imprimirlas y hacer de eso diferentes pegatinas, en cartulinas, por orden alfabético, de forma temática. Entonces es algo que siempre estuve muy, muy cerca. ¿A qué quiero llegar? A nada. Lo que sí un poco pensar es que cada uno pensemos qué es lo que nos interesa. Digamos, qué es lo que uno está formada desde hace un montón de tiempo, de los momentos quizás más remotos que puede ser la niñez, desde qué es lo que uno se motiva. Yo creo que para mí es muy difícil juntarse en estos lugares y salir con, ¿qué voy a curar? ¿Qué voy a armar? ¿Qué voy a pensar? Sí es lo que buscar algo que no puedas parar de pensarlo. Que cuando vos estás comiendo, la gente te mira y va a decir, estás en eso. Si estamos acá, tiene que ser insufrible como vivimos, porque estamos en un momento de tanto deterioro de la situación, es que necesitamos mucha atención, mucha dedicación para sumarle algo, para aportar algo. Yo muy pocas veces trabajé en instituciones, muy poquitas, y desde estos 20 años, 22 años que vengo exponiendo imágenes que me interesan, que pueden ser fotocopias, obras originales, archivos, catálogos, o llevar al artista a hablar, lo que sea. Son muchas muestras que hice, muchas muestras sin necesitar tanta envergadura de sponsor, de situaciones, donde pueden ir 2, 3 personas, 5, 10, 100, lo que sea, digamos. Son muchas, pero es algo que no puedo parar de hacerlo y que lo necesito hacer. Entonces, para mí, como uno de estas situaciones curatoriales es pensar, bueno, ¿qué significa la parte curatorial, ser curador? O ¿qué significa organizar? ¿O qué significa difundir? O si los proyectos curatoriales pueden ser de 1, 2, 3 meses y después ir pasando, o si uno encuentra una temática, un proyecto, una investigación, una línea que no la puedas abandonar, digamos, como yo me siento en ese momento, después de tener varias otras ocupaciones dentro del arte hoy en día, con lo que me pasa el paisaje argentino, es que no puedo pararlo. Empieza a ser un proyecto de ya muchos años, ya 2010, son 15 años, donde va pasando por diferentes plataformas, redes sociales, Facebook, Flickr, ediciones, muestras, y siempre buscando nuevas alternativas. No buscando cuál va a ser la mejor, sino la que está no más cerca, porque tampoco no somos tan vagos ni tan cómodos, pero más o menos la que esté más propio de un carácter, de una forma. Si yo hoy vengo a decir, lo voy a hacer en tal lado, voy a decir, esto no es Maxi. Yo Maxi es eso, ¿no? Que un proyecto de muchos años se juntan materiales de diferentes índoles y lo vas pegando, sacando, uniendo. Investigaciones, registros con artistas, pintoras, grabadoras. Nunca fotografía no, digamos, TRIPA no se dedica con lo que es la fotografía del paisaje, encontrando un punto. Cuando inicié TRIPA puse algunos condicionamientos claros, que no es muy una de las pocas cosas que pude poner claro en los proyectos que tuve, fue que sean del 1900 a 1985, como haciendo levemente un segmento, una historia de lo que yo pensaba como paisaje argentino. Que las obras no estén
en instituciones, que no estén en museos, que no estén en fundaciones, que eso ya es un labor de cada organización, de cada institución, y la tercera no me acuerdo, pero ya se me va a salir, revalorizando o disfrutando mucho, registrar, encontrar algo, tenerlo en una carpeta hasta que en algún momento lo puedas imprimir y ordenar y hacer diferentes situaciones, pero son obras que, entre comillas, estarían en colecciones privadas o en las casas de los artistas o en casa de amigos, o nada que tenga que ver con lo institucional. Entonces, conociendo el mercado, esas obras, muchas después no sabemos dónde están. Entonces, cuando encontrás un catálogo, cuando encontrás una revista, decir dónde puede estar. Lo importante, siento mucho placer, entonces podemos volver a hablar de la parte de lo insufrible, el placer, la necesidad de estar haciendo cosas. Siento mucho placer cuando encuentro una imagen, alguna en blanco y negro, casi todas, muchas a color, o cuando tengo una en blanco y negro y encuentro la de color, decir, wow, es un montonazo, y es un festejo, digamos. Volvemos, hay que festejar un poco también. Y es un proceso que va acompañando. Entonces, cuando uno va encontrando eso, de vez en cuando tenés invitaciones para hacer algo, de vez en cuando podés vos proponer, pensar dónde. En mi caso particular, en la locación que está hoy, que es en Córdoba y Callao, una casa de pasillo, es la 8ª locación de diferentes casas, locales que he tenido, locales más chiquititos, comerciales, la típica librería que había hace 10 años. Y entonces, bueno, cómo juntar lo que uno tiene ganas de mostrar, ganas de difundir, ganas de registrar con los encuentros, con las tertulias, con la posibilidad de charla, y quizás no tanto estar esperando a ver que te convoquen para una curaduría, que te convoquen para un planteo, sino, en mi caso particular, es siempre estar con el mismo tren, y eso se va llenando, digamos, ¿no? Cada vagón se va llenando de un montón de información. Este proyecto de paisajes, desde que comienza el 2010 hasta la actualidad, ha variado en un montón, ha crecido en un montón de puntos. Siempre está, lo siento, es paralelo a lo que se puede pensar como el arte contemporáneo, uno intentándolo acomodar a algunas situaciones más o menos más cercanas a lo que vos ves que puede llegar a interesar, pero nunca dejando de costado los gustos. El gusto es fundamental en este momento, siempre el gusto, porque es lo que uno va a mostrar, digamos, pero también haciéndole un poco de, cuidando, digamos, imágenes que sí, en este momento no la va a pegar, no va a tener ni 10 me gusta, pero sí quizá en un momento ir armando un contexto, ir armando una cantidad, digamos, ¿no? El tema de cantidades, encontramos archivos muy grandes, producciones muy grandes, y encontramos situaciones muy escasas, digamos, donde es decir, la típica me viene, hay poco en internet de tal, y bueno, y sí, papi, hay que o buscar más, o mirar más, o ver quién puede encontrar más situación, o dónde se puede hacer. Hay una autocrítica muy grande que termina en la internet, en la web, o lo que uno puede encontrar. Eso es otro punto interesante, cómo las investigaciones pueden terminar ahí con más acceso, digamos. Quizás no se llega a hacer todo en esa situación. Cuestiones. Me interesa mostrar pinturas de María Gandolfo, pintora de Río Tercero. Hablo con la familia, hablo con 2 o 3 galerías que tiene, las muestro en las paredes del lugar que yo tengo, que es la locación que tengo. ¿Qué soy? ¿Curador? ¿Organizo? ¿Invito? ¿Qué soy? Digamos, ¿qué me voy a poner en el flyer? ¿Curador de María Gandolfo, Río Tercero en Tripa? ¿Qué es? ¿Soy un investigador? ¿Qué es? Entonces, un poco la palabra curador estamos generalmente más cuando te convocan en un lugar, en una galería, Julieta Oro en Galería Grasa, curador Juan Laxa de Borde. Obviamente Juan es pago para organizar esa muestra, conociendo la obra de Julieta Oro que le encanta. Ok, pero yo armo una muestra de grabados, tormentas de grabado en la Argentina, en el grabado, tormentas producidas en grabado. Yo soy el curador de la muestra, si las pongo en mis paredes, si yo sé que la voy a tener, no. Pero, ¿qué soy? Entonces, si ponemos solamente curadurías
claras cuando te convocan para trabajar en una feria, para trabajar en una muestra, en una galería, en una presentación, es un punto, pero encontrar o nunca encontrar de una manera muy arenosa la definición de lo que uno está pensando. No hace falta aclararlo para nada, sí te entran un montón de dudas, de críticas, de decir, uy, esto qué bueno o esto qué malo, lo que está pasando. En mi caso, eso es manera corriente, digamos. Me interesaría mucho pensar cómo se trabajan acá en las materias, acá en las clases, esa idea, porque la curaduría, los proyectos, pueden ser proyectos sumamente que se desarrollan en un plazo de tiempo, sumamente pueden estar en tu mente, en tu cuerpo, en tus carpetas, en tu mesa, mucho tiempo, hasta que llegue, digamos. No es algo totalmente rápido las cosas que van pasando, hasta en qué momento se puede presentar. Hoy recién, durante 10 años trabajé en un bar que armaron mi familia, y todos los días tenía que poner un letrero, albóndiga con puré, tarta de zapallito, bueno, me siento eso. Hoy María Gandolfo, hoy Orlando Belloni, hoy Árboles de 1930. Eso es lo que yo siento y me gusta difundir. ¿Cómo uno difunde? A través de carteles, a través de mensajes, a través de pensamientos. Cuando llega un momento de que uno va a estar en la espera, hay que pensar siempre en lo laboral, en lo económico, total, una crisis enorme. Pero lo único que puedo decir es encontrar algo que siempre esté en un lado de la cabecita por ahí dando vueltas cerca a la oreja y que no pares y que te dé muchas sensaciones, lo sensorial. Gracias. A ver, capaz que te hago como una ceñita y la vas pasando. Total, ¿cómo? A ver, dale, mejor te cambio. No, pero por eso me paso. Bueno, mientras Richie acá acomoda la compu, yo soy Toti Estefano, soy de la ciudad de Santa Fe. Como les comentó Richie, también soy artista y eventualmente en los últimos años he acompañado a colegas, amigues en curadurías. Hoy les voy a mostrar un caso que es la última curaduría en la que trabajé, que la hicimos este verano, a partir de una convocatoria que me propuso la Municipalidad de Santa Fe, la Secretaría de Cultura, que fue una curaduría para el Centro Experimental del Color, que para los que no conocen Santa Fe Ciudad es una sala de exposiciones a secas, es una sala de exposiciones. Lo único que me pidieron es que haga una colectiva de artistas que estén viviendo y trabajando en la ciudad de Santa Fe. Al igual que Maxi, que hace mucho tiempo viene pensando en maneras de acercarse como a otros artistas, a otras décadas, y no pensando tanto en el mote, ¿no?, de curador o no. Con una amiga realizamos exposiciones en la calle, un proyecto que se llama La Cal, y también es como que nosotros lo pensamos, en Santa Fe hay una cuestión de que hay mucha tradición, como también la hay acá en Rosario y en todo el país, de las artes plásticas. Hay muchos pintores, hay artistas que son divinos, pero lamentablemente hay como en esta cosa de súper polarizada que tenemos en Argentina y más en estas épocas, hay una grieta muy grande entre los artistas, por así decirlo, contemporáneos y modernos, y durante años tratamos de realizar estas exposiciones en la calle, súper accesible, en lugares ultra transitados para todos, como una manera de tender un puente con esas generaciones que son bastante hostiles con nosotros, como que se generan siempre bardos, siempre hay notitas, gacetillas en los medios locales impresos, hay bardos. Y bueno, nunca logramos acercarnos, siempre la mala onda estuvo, pero nosotros, al igual que Maxi con Tripa, admiramos el arte de ellos, nos encantan sus pinturas, nos encantan sus cosas, aunque ellos se pongan en moda Belina Lesper y digan que hacemos caquitas. Entonces, bueno, aproveché esta invitación a principio de año y dije, bueno, voy a retomar esta idea como cursi de tender un puente, y no la hice explícita, creo que es la primera vez que lo comenté una vez sola en una mesa chica con Fera Quere, que está acá presente, como una manera de tender un puente. Entonces dije, voy a invitar a los artistas que me están pidiendo, que son 3 artistas.
La cantidad de artistas que me pedían era por una cuestión de honorarios, podían solamente cubrir 3, entonces bueno, 3 elegimos. Y el resto el resto de las obras y artistas las tomé de acervos de diferentes museos de la ciudad y de diferentes colecciones privadas. Y todo para ficcionar una situación que tenía que ver con intereses propios, que tiene que ver con la escolaridad, y de montar una ficción de clases de apoyo. Y bueno, clases de apoyo como título tiene un doble jueguito. Clase de apoyo como esas clases que uno toma porque no llegaste a probar o porque la profe te reforrea. Y también como clase de apoyo como tipos y maneras de apoyarnos entre nosotros, una dimensión más afectiva, más de trabajo, más de la economía, más del hacer. Y después me inventé también adentro de mi cabeza como diferentes líneas que los cruzaban a los artistas, que tampoco eran explícitas, pero que después las van a ver, que van desde complicidades, hay amistades, hay muchas parejas entre los artistas, y eso me parecía interesante como para ir desandando historias que por ahí no están en los libros, que sí son de figuras que para el arte santafesino son ya canónicas prácticamente. Para elegir a los artistas pensé en una categoría muy básica, pero que en Santa Fe está bastante trabajada, que es la de artistas, etcétera, del artista brasilero Ricardo Bausbaum, que en Santa Fe la retomaron la Germina Campos en los 2000 para realizar una publicación y realizaron una muestra, que son todos aquellos artistas que no se dedican plenamente a la producción de obras y viven de eso económicamente, sino que hacen otras cosas. Que somos casi todos. Entonces, bueno, pensaba como en... Por un lado está Ángeles Rivero, que Ángeles es la artista docente, que es como la gran categoría de artista, etcétera. A Ángeles le pedí una serie de dibujos que ella estaba trabajando, que son dibujos también que se van como de la norma. Ellos están en clases de apoyo, ahora van a ver por qué en el display de la curaduría. Pero básicamente estos 3 artistas vivos, a diferencia de los 13 muertos, están en clases de apoyo porque para el canon y los parámetros del arte plástico santafesino, y son un poco ladris, por así decirlo, ¿no es cierto? Es como estos dibujos están hechos en un papel cualquiera, en virome, Ángeles los defleca. Es parte de una instalación que tiene una planta, un plantín. Como que me gustaba la metáfora de cuando uno está en clases y no te importa lo que está sucediendo y encima es verano y no tenés ganas de estar ahí y estás como una replanta, sos un potus que querés irte a tu casa. Entonces las piezas empezaron como a tomar una dimensión un poco animista, por así decirlo, encarnaban a sus propios artistas. Pensaba en paralelo en las piezas y empezaba en paralelo en los artistas como personas, como colegas, como amigos, como lo que sea. Ella es el enseñar. Y bueno, y a partir de su instalación que vamos a ver ahora más adelante, es como eso, una cuestión más de la espera. Estos personajes que tiene acá, estas figuras, están danzando, están aburridas, están quietas. Es como eso, es el aburrimiento, es la bulia. Después seleccioné obras de Paco, que Paco Vergallo lo que hace es, en su laburo de artista, etcétera, es mediador, trabaja para la Casa de la Cultura de la provincia de Santa Fe, en Santa Fe, y diseña mediaciones. Y él lo que hace es estos collages y pinturitas en papeles de regalo, en papeles de librería, en papeles que cualquier grabador grita, llora. Y los hace y los pega y los monta de manera de collage, de manera como cuando uno escracha el banco, cuando uno está aburrido y escribe mientras charla por teléfono. Bueno, ahí se me cayó un poco la sota, pero bueno, hablábamos por teléfono y escribíamos. Y me parecía también como apropiado para la instalación que vamos a ver ahora más adelante. Y después estaba Susana Buffi, que Susi es ceramista y hace estas piezas monstruosas, son de un tamaño un poco más grande que un termo, son unas piezas así de unos 40 centímetros, 30 centímetros de altura. Es cerámica esmaltada y tiene una gran producción que ella la llama sus monstruos. Entonces me parecía como estos monigotes, somos nosotros en este momento, ¿no? Somos nosotros como escuchando a la profe en diciembre queriéndonos. Entonces a ellos lo mandé como a clases de apoyo. Y en las paredes de la sala, toda esta instalación estaba en el centro. En las paredes de la sala puse obras de estos acervos, como les contaban, que son obras que para mí reinterpretaban o representaban sensaciones y escenas ligadas al verano o a lo que para mí es el verano. Entonces hay abstracciones que pueden ser el viento o enamoramientos o besitos o el patio de la casa de la abuela o
o situaciones que tienen que ver con la religiosidad, con la fe, ¿no? Esa fe del verano largo, interminable, más cuando uno es chico. Y estaban dispuestas alrededor de la sala. Esto es parte de una de las gráficas que hicimos, en las que la pieza de abajo son manchones, esos trazos rojos es una pieza de Espino, y arriba redibujé yo a mano obras de los chicos, como esa cosa de tomar apuntes, y había toda la gráfica que tenía que ver con agenda, flyers y demás que se hicieron durante los 3 meses. Tiene un tono bastante jodón y tiene que ver con esta decisión. Acá les voy a mostrar esto, obras que fui utilizando, como Eduardo Cerón, para mí esto no sé, eran vientos, las burbujas del agua. Ana María Pizarro y Beatriz Martín, que son dos pintoras icónicas de la ciudad de Santa Fe, que son buenísimas, y siempre quedaron un poco a la sombra de sus maridos, o a la sombra de la locura, o a la sombra de ser mujeres. Representaciones florales, hay cosas que son más obvias. Los vínculos y la selección de estas piezas tenían que ver con decisiones muy sonsas, como eso, flores, calor, verano, estar al pedo. Cosas importantes de la vida. Claro, y eran todos artistas santafesinos, menos estos 3, que los elegí porque, bueno, las representaciones tenían que ver, ¿no?, con un estado como de sopor o de siesta, que son Timoteo Navarro, Raúl Schurgin, con una pieza que se fuga de sus personajes ya reconocidos. Y César López Claro, que bueno, César López Claro, si bien fue bonaerense, se exilió en Santa Fe y ahí murió, y tenemos una casa museo con obra de él, un patrimonio gigantesco. Acá también Mele Bruñard, Alejandro Ileo, que es el único artista de que no tenemos información. Había, como les comentaba, muchas parejas, ¿no? Cerón, Mele, Aide Herrera, Grela, Beatriz Martín, Espino. Acá también Nicolás Rubio. Estas pertenecían, estas pinturas, como una parte más que tenía que ver con la fe. Una obra de Aide Herrera. Las calidades son malísimas, pero es con lo que contábamos en el museo. Fotitos de celu. Y esto que les traigo acá, que se ve más o menos, es como lo planteé en el centro de la sala. Para los que no conocen, la sala es dificilísima. Es muy linda por el tamaño que tiene, pero tiene un tabique a media altura de blanco como para colgar. Después unas columnas gigantes en el centro que son de ladrillo visto, paredes de ladrillo visto, ventanales, puertas. Es un delirio. Entonces hacía muy difícil. Por lo que a ellos 3, a los vivos, perdón que hagan esta distinción como vivos muertos, pero bueno, a ellos 3 los monté en esta aula que surca la sala, y al resto están todos alrededor. También como los vínculos entre las obras respondía como a asociaciones muy vagas en forma, color, como en mi cabeza me imaginaba una métrica musical parecida. ¿Vieron el opening del Chavo del Ocho? El pa 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 espacio pa para pa pa, como era como más o menos eso. Era como muy juguetón todo. Y en la punta de la instalación de los vivos había un pizarrón de escuela que estaba descolgado, apoyado sobre el pupitre de la maestra, como dando una sensación de que ya se había terminado un ciclo. Las piezas estaban montadas a una altura muy muy baja, que eran como difíciles de ver para mi altura, por ejemplo, que yo mido 1,85, pero se acercaba más como a un visionado más de niñes, y estaban todas alineadas para arriba, por el vértice superior, de modo tal que me permitía generar una línea de horizonte, que para mí yo la asociaba como a la pintada de las escuelas normales, ¿no? Esa pintada media asta. Y a la vez, además de darte esa sensación, eran como las ventanas y lo que uno ve cuando está ahí en el momento de aula y querés irte, entonces mirás para afuera y ves paisajes, pajaritos, gente divirtiéndose, y bueno, vos no. Esta fue la muestra. Como pueden ver, cada artista está como encarnado en sus propias obras. Esa instalación que se ve adelante es la de Angie. Angie armó como una isla de un grupito de 4, como cuando te hacen poner en grupo, con sus dibujos, que son como viñetas de la misma historia. Las caritas de Susi por toda la instalación, igual que las pegatinas de Paco, en la que Paco reinterpreta memes, obras de Pombo, obras clásicas, extranjeras, nacionales, de todo tipo. Acá lo mismo, pueden ver que el pizarrón está escrito, ahora les voy a mostrar por qué, porque hicimos una activación y la artista que invité hace una perfo que, bueno, da como una clase.
Ahí en el fondo se pueden ver algunas piezas de Beatriz Martín y de Ana María Pizarro. Esta es la instalación de Ángeles. Acá se ven piecitas de Susie Buffy, ese afiche que cuelgas de Paco. Ven como las paredes eran hasta casi aburridas, les diría, como hacían sentido estando adentro, pero si uno las ve así, no sé, como X. Esta Flor Ordiz que presentó esta pieza que es una clase performática que se llama Generación Polimodal. Quizás algunos son muy chiquitos, pero Polimodal fue como nuestra secundaria para los millennials. Un plan fallido horrible que lo trajeron a Argentina después de haber fracasado en España. Y ella cuenta eso, los consumos que tuvimos, los millennials, la cultura pop basura, los reality shows, la mezcla entre Popstar, el Gran Hermano, The Simple Life, la alienación, las redes sociales, repasó de ICQ a Instagram todo. Y también lo hizo en febrero, un calor, chicos, para estar en clase. Pues la muestra duró del 10 de enero, desde enero, sí, suerte, hasta el 25 de marzo. Y después cerramos la muestra con, nos vemos en marzo, porque como les dije, cerramos a finales de marzo, con la activación, una tertulia y una actividad bastante pedagógica que diseñó Feraquere, que está acá presente y nos acompaña. Esta fue como la gráfica, este fue el chinchín de cierre, y la utilizamos esta imagen como gráfica, que la hicimos con IA. Y es un chinchín entre, les voy a leer de izquierda a derecha, Ángeles Rivero, Beatriz Martín, Paco, César López Claro, Mele, Susie Buffy, ahí estoy yo que parezco Marc Anthony, y Ana María Pizarro, brindando porque bueno, parece que nos egresábamos. Lo que planteó Fer es, tomamos notas periodísticas de prensa de cada uno de los artistas presentes en la sala, excepto Alejandro Di Leo, como se acuerdan que les conté que no teníamos info, y las pegamos cerca de sus cuadros para que la gente tenga info para conocer esos artistas y acercarse. Y la idea era como contarnos chismes, que se vislumbren estas cuestiones de, bueno, si estos estaban en pareja o había pleitos entre estos, como desandar un poquito las historias que uno se va enterando como en estos espacios, más en radio pasillo, por así decirlo. Y había después en todas las mesas cositas para escribir y estos papelitos que retomaban como fragmentos que eligió Fer del texto que escribí para la muestra, con preguntas que tenían que ver con un ejercicio lúdico entre asociaciones que tenían que ver con el egresarse, el compartir con otros y bueno, qué artistas del centro mandarías a la periferia, qué obras de qué artistas hornearía Susie Buffy, ¿viste? Había preguntas que tenían que ver con eso, con forzar vínculos que no existían, ficcionarlos e imaginar. Y bueno, y se recoparon, no nos teníamos fe, por lo menos yo tenía miedito, no sé la Fer, funcionó muchísimo, estuvo espectacular, vino un montón de gente. La gente después empezó a intervenir los cuadros, como esta cuestión de pegar en el aula de la secundaria cosas, y había de todo. Esto fue como una poesía que armaron. Gracias por tus formas, Guerrero Cerón. Esto de Guerrero Cerón es por una nota de que escribió Beatriz Viñoli que pusimos ahí, en la que lo trataba de Guerrero a Cerón. Bueno, después de esta cuestión que la gente nos daba como aportes. Como me imagino que a Cerón y a Espino les hacen una capilla con sus obras como a Rocco. O los duranos de Paco nos remiten a Josefa, las frutas, que es una pintura muy, muy icónica que tiene el acervo del Museo Rosa Galisteo. Y bueno, y rarísimo, pero funcionó. Eso les quería contar, que funcionó. Se llenó de gente que, gracias a leer Grela o Aida Herrera o demás nombres, fueron y estuvo re lindo y nos contaban que habían sido alumnas de algunos de ellos. Por lo menos por un rato, en el principio y el final de la muestra, hubo un acercamiento. Y yo con esto lo quiero dejar y muchas gracias. Bueno. Si querés, yo paso, ¿eh? Sí. ¿Tenés el mouse o querés que...? Bueno, mientras arranco, ¿eh? Bueno, a mí me invitaron a compartir el proceso que involucró mi muestra de investigación Rosario Congregacional,
que se está desarrollando en este momento, hasta la semana que viene, en el Centro Cultural Parque España, coproducida por el Parque España y el Macro. Bueno, en esta foto pueden ver la instalación descomunal y titánica de Maxi con tripa. Pero bueno, el tema, esto de Rosario Congregacional, para mí se remonta mucho tiempo antes. Mi práctica curatorial comenzó en una pequeña antesala del Teatro Labardén, muchos antes de que se transformara en la actual plataforma, junto a Florencia Caterina y Matías Pepe, con quienes integramos una agrupación que bautizamos La Hermana Favorita. En esa antesala realizábamos exposiciones de artistas que en su mayoría conocíamos en estas aulas y pasillos, nuestros compañeros de estudio. Algunos hacían exposiciones individuales, en otros casos fueron muestras colectivas. Fue un periodo muy frenético porque las muestras duraban un mes, 3 semanas, ni siquiera un mes, y ni bien empezaba una ya estábamos proyectando la siguiente, por lo cual no había prácticamente registro de esas experiencias, no teníamos el tiempo para hacerlo, tampoco para reflexionar mucho de lo que pasaba. Por suerte, la urgencia de querer hacer tantas cosas le ganaba a toda la burocracia, y digo esto porque después mi compañera Florencia se murió inesperadamente en una explosión por una fuga de gas junto a otras 20 personas. Entonces, en un punto me alegro de haber vivido tanto durante esos años. Todo era muy artesanal, la difusión se hacía a través de unos panfletos que imprimíamos en una imprenta de volantes que se llama Fantasy, eran de papel color pastel y los repartíamos nosotros mismos. Las redes sociales recién estaban apareciendo. También diseñábamos esos papeles, escribíamos sus contenidos, montábamos, incluso lidiábamos con las demandas de los artistas invitados, lo cual francamente podía ser un verdadero padecimiento. Esto funcionó hasta el 2011. La Hermana Favorita continuó hasta el 2013. Esa primera década de los años 2000 en Rosario pasó de todo. Específicamente en el campo de las artes visuales, en 2004 abrió el Macro, que fue el colorario de un programa de exposiciones, adquisiciones, reformulación del relato de la historia del arte escrita casi exclusivamente desde Buenos Aires. Pero esa historia, que se transformó en un relato épico y canónico, el reciclaje de los hilos, la donación de antorchas, yo que he vivido ese proceso como recién llegada de una pequeña ciudad del interior de la provincia, con la intensidad de querer verlo todo y con mis amigos que no queríamos perdernos de nada, entonces me parecía que los relatos que había de la ciudad de esos años estaban omitiendo una gran parte, muchísimos otros proyectos, experiencias, espacios, agrupaciones que hicieron de ese momento de la escena de Rosario fuera tan especial. Así pude formular mi tesis, hice una lista de esas experiencias que era larguísima, lo cual no hacía más que reforzar esa idea de que en Rosario en los 2000 pasó mucho más que Farina del Castañino Macro. Pero el desafío era cómo transformarlo en un cuerpo de análisis. Todo el proceso fue difícil, mi formación no se condecía con las ciencias duras, entonces mi acercamiento a esos objetos era a través de otras epistemologías. Me llevó mucho tiempo no solo aprender ese sistema, sino encuadrar, o francamente hacerlo encuadrar en esas estructuras. Y bueno, rápidamente me di cuenta que más que una lista era un dibujo, y se puso en evidencia que los proyectos se relacionaban mucho por todos lados. Entonces se transformó en un diagrama que después apoyé en el mapa de la ciudad, y qué hermoso se veían ahí todos juntos y tan cerca. La lista era medio cualquier cosa. Incluían, además de colectivos artísticos, muy de la postcrisis del 2001, conjuntos musicales, proyectos editoriales, obras de arte, espacios autogestionados. La pregunta era cómo señalar o nombrar a ese cuerpo tan heterogéneo. Lo que sobresalía era que se trataban de agentes del mundo del arte rosarino haciendo cosas, trabajo en conjunto. Me apoyé en 2 conjuntos de referencia. Por un lado, el libro Escribir en Colaboración, que narraba la biografía de una serie de escritores que trabajaban juntos, como Borges y Bioy Casares, o Deleuze y Guattari, Marx y Engels. Y los autores de ese libro, Lafon y Peters, describían la acción de colaborar y los problemas también del término, ¿no? Como el colaboracionismo político. Y usando su estructura, repliqué el término para señalar a estas acciones rosarinas como prácticas artísticas colaborativas. Además, sugerentemente el libro había sido publicado en Rosario con esa tapa tan hermosa de Daniel García. Y después hubo otro conjunto de textos, como que la Viena Wittgenstein, y los libros sobre París, de París era una fiesta, de París no se acaba nunca, que trabajaban mucho de esto de pensar la ciudad. A pesar de la diferencia y la dispersión de todas esas propuestas, compartían la característica común de alejarse del concepto hegemónico del yo como forma nominativa del individuo que habla o escribe. En su lugar se enfocaron en la reunión con otros y el trabajo comunitario, circunstancias que escribieron, su modo de producción y fueron propiciadas por un contexto que favoreció, acompañó ese proceso, ¿no?
la pregunta era, bueno, ¿cuáles eran los factores? Por un lado, me da cuenta que esto de la reconfiguración de la ciudad, ¿no? Esto de la franja verde, que se dio, que apareció en Rosario en esos años, ¿no? Entonces, como eso como también ayudaba a la predisposición, ¿no?, hacia el encuentro, ¿no? Y cómo esa situación del encuentro se hacía visible en las obras que se estaban produciendo en ese momento. Pero también la formación ofrecida en esta escuela, en la Escuela de Bellas Artes, con un grupo de docentes muy comprometido en la construcción de esta singular escena, a través de metodologías propias como la autoevaluación que proponía Escandel, ¿no? Acá encontré este posteo de Inés Martino cuando falleció Escandel, que me pareció muy lindo, y el ejercicio del comentario, ¿no?, que practica mucho Roberto Echen, o una mirada sobre la historia focalizada en las prácticas del presente, el programa de estudio vigente en ese momento, que se daba la historia desde al revés, ¿no?, que era muy criticado, pero la verdad a mí me parece que era como muy importante. O obviamente un montón de docentes que estaban como muy comprometidos con la construcción de una escena. Bueno, además de Fernando, por supuesto estaba Guillermo Fantoni, Adrián Armando, Claudia del Río, que en esta foto se ve que en vez de estar mirando, ¿no?, lo que pasaba en los grandes centros, mostrándonos diapositivas, ¿no?, ella siempre invitaba a artistas locales. Maxi recién una vez me contó que habían ido al taller de Daniel García y lo habían visto a Daniel García pintando con una escoba, una pintura. O yo cuando fui alumna, vino Faca con Ine y ahí contaron lo del proyecto de Pinche de Empalme Justo, y se armó un quilombo bárbaro, empezaron a gritar, una señora se fue indignadísima. Esto fue año 2004. Bueno, y para organizar el cuerpo de análisis lo que hice fue armar una tipología, señalé las colaboraciones simbióticas, las transhistóricas, las interactivas, y aquellas que eran en su forma más expansivas, abiertas a la comunidad. Dentro de esta última categoría estaban los espacios alternativos, los de formación y los que denominé de finalidades específicas. Se concluyó que el vínculo con las instituciones oficiales, específicamente el museo, no era para nada alternativa, sino que complementaria a esta. El museo fue un gran interlocutor e incitador de muchas de estas propuestas. De hecho, un conjunto importante de obras forman parte de la muestra. Acá se ve la instalación de Pinche Empalme Justo, que fue la obra adquirida por el museo y que permitió que se acelerara el proceso legal que estaban atravesando en ese momento. Está la obra Domínguez de Entre Casa de Lila Siegris, el proyecto de Linda Blair de Mauro Guzmán. Y por primera vez se vuelve a exhibir, digamos, lo que fue la experiencia de Iván Saché de Roberto Vanguardia, en la cual en el 2005 ellos tenían un espacio, funcionó solamente un año, y en esa oportunidad el museo los invita a participar de la primera edición de la Semana del Arte, que es hasta la fecha, y ellos en contrapartida le piden en préstamo para exponer en sus salas 2 obras como muy icónicas del arte de los 90. Finalmente le prestan una de las piezas, la frazada de Feliciano Centurión, ¿no?, que es una obra emblemática de la historia del arte nacional, y durante la exposición ponen la pieza original, ¿no?, en esta sala, ¿no?, que se imaginan, no tenían las condiciones como de seguridad. Cuentan que estuvo Baldomar al lado, que era en ese momento la conservadora del museo, como escoltando la pieza como una especie de guardiana, que el galerista Mauro Erlisca de Buenos Aires había venido, estaba indignado, decía, ¿cómo que hace esto acá, por favor? Y ellos lo que presentan en esa muestra fue un video, que se puede ver ahora en el Parque España, de un perro que está rompiendo, haciendo mierda una frazada que era como una réplica de esa. Entonces uno veía la original y veía al perro destruyendo, ¿no? Y de alguna manera estaba destruyendo, ¿no?, lo que era ese relato de los 90, que claro, ellos son los artistas del 2000, de alguna manera estaban discutiendo eso, ¿no? Durante el proceso de escritura fue primero un problema y después una exigencia que tomara distancia de mi objeto de estudio, por lo cual se me recomendó que incluyera la historia de la colaboración simbiótica de la que había formado parte como un anexo, no dentro de la tesis en sí. Al final de todo el proceso ya estaba como harta y ya el anexo era un documento complementario, entonces nunca lo escribí. Y bueno, cuando llegó el momento de hacer la muestra, me generó una gran confusión, ¿no?, si tenía que incluir o no a la hermana favorita, y por eso lo primero que se ve cuando se ingresa a la sala es esta obra que es de Felicia, que es una obra nuestra, que repitiendo ese gesto está afuera, ¿no? No está dentro de los túneles, sino está en el patio. Para mi tesis doctoral, que yo estoy escribiendo, fue como una de las primeras decisiones acudir a otras metodologías, ¿no?, aquellas que priorizan el accionar de investigadores insertos en sus campos de trabajo, no la figura de un extranjero que viene a explicar lo que está pasando, sino más bien la de un observador participante.
A la vez me pareció importante ocultar los nombres propios de esta historia para subrayar el carácter grupal, por eso en la muestra se inicia con un diagrama en donde también se ponen en evidencia los vínculos que habían entre estos agentes. Y también se priorizaron exponer las obras en las que se veían las marcas de la colaboración que habían condicionado su existencia. En este caso son las esculturas de Trulalala, que es el dueto que tienen Carlos Herrera y Claudia del Río, como dos artistas súper reconocidos de la ciudad. Ellos dicen que cuando trabajan juntos generan como un modo fantasma que les permite volver a sus obras de manera renovada. Y en estas obras, sobre todo en las tejas muleras, ellos usaron sus propias piernas, ¿no?, para hacer estos objetos. Y a la vez entran en contacto con los artesanos que saben, ¿no?, los procesos para hacer las piezas. Otro objeto fue poner, fue como importante poder dar a conocer todas las reflexiones y las hipótesis de trabajo que estaban involucradas en la investigación. Entonces, como armamos estos dispositivos en los que aparecen algunas claves de lectura, ¿no?, y se evidencian, ¿no?, digamos, lo que estaba planteando a través de ese conjunto de obras, ¿no? Se trabajó mucho con material de archivo, como fue un trabajo arqueológico, ¿no? Acá, bueno, acá de nuevo aparece Faca, ¿no?, con esta imagen que para mí es como una imagen manifiesto, ¿no?, en términos como de Andrea Yunta, ¿no?, como esas imágenes que condensan todo, ¿no? Y también implicó trabajar con tecnologías obsoletas, ¿no?, reponer ciertos materiales, ¿no?, como los diagramas de Ana, a ver si los encuentro, acá están, que estaban hechos en Corel y con letra Winding, así que hubo que redibujarlos. También expusimos los afiches, por ejemplo, de Oficina 26, que era un espacio que tenían Pauline Fondevila y Ariel Costa, y ella dibujaba cada uno de estos afiches, y es la primera vez que se muestran. Y después toda una zona, bueno, dentro de los archivos hay como una especie de retrospectiva de Iván Rosado, y están casi todas sus publicaciones, también las de Anuario, ¿no?, y las ediciones Castañino Macro. O por ejemplo esta pieza de Eugenia Calvo que hizo sobre el Levante, en los que son todos como una especie de barricada hecha con las mesas del lugar, ¿no? Y lo que pienso es que ya pasaron más de 20 años de algunas de estas propuestas, para las que vimos estos proyectos en su momento y los volvemos a ver ahora, muchos se vuelven a mostrar por primera vez, hacen que sea una muestra como muy emotiva, por momentos como muy conmovedora, y me pregunto cómo funcionará esto en otro contexto, en otra ciudad, con otra audiencia. Y por otra parte, me parece que en esta coyuntura en la que se valoriza el self-made, también la réplica por el profesionalismo artístico, que regiza muchas veces las relaciones con las instituciones, tanto oficiales como alternativas, me pregunto, ¿no?, qué sentido tiene todo esto. Bueno, muchas gracias. No sé si el público quiere hacer alguna pregunta, hacer un comentario. Estuvo divertida, no, eso no, hay dudas. Entretenida fue. Bueno, yo acá me anoté algunas cosas para que dediquemos unos minutos a charlar. Siento que cuando presentamos los proyectos, y me incluyo, sufrimos de cierta incomodidad todo el tiempo, ¿no? Somos curadores, no somos curadores, el ámbito académico nos va a aceptar, esto está fuera de ese... O sea, todo el tiempo hay una tensión con la institucionalidad, con los rótulos, con los motes, ¿no? Y yo quiero reivindicar esa tensión como un lugar de trabajo. A mí me parece que está bueno, ¿no? Sobre todo cuando estamos pensando acá, unas jornadas de curaduría, ¿qué es la universidad? Si la universidad y las instituciones, los museos, los centros culturales van a ser lugares para estabilizar, instrumentalizar, entretenernos, estamos en problemas. Entonces, como eso, quiero que cada uno me comente cómo es esa relación, que Maxi la explicitó, soy curador, ¿qué soy? ¿Qué hacemos? ¿No? Y porque además esos motes ponen límites a lo que podemos hacer. Y en los tres casos, a mí lo que me parece alucinante es que no hay límites, que Toti se manda también un dibujo, ¿no? Como hay algo de la incomodidad que nos provocan ciertos rótulos que me parece muy productivo, si se quiere, que todavía, bueno, y en el caso tuyo, Ángeles, con la pregunta de cuál es tu lugar también en esa historia que estás contando. No sé si alguien quiere decir algo de esto. No,
primero que hay una cosa de que los tres creo que nos autopercibimos como artistas, ante todo, no sé, Maxi, vos, pero sí o no. Sí, ¿no? Entonces, como yo siempre, no, me acuerdo cuando fue el tarifario, cuando apareció el tarifario de artes visuales, apareció el tarifario de curadores. Y yo les dije, yo no me autopercibo como curadora. Y como que tomé parte por el otro. Sí, tal cual. No, y siempre me pareció como re interesante la figura de la anfitrionía. Pero también que voy a poner anfitriona. O sea, como me acuerdo cuando planteé, claro, me parecía, y creo que en tu caso, con lo que dijiste, Maxi, también se da con ese. La anfitrionía es un lugar más. Si pienso en mostrar algo, una serie de obras, imágenes, siento mucho más gusto yo abriendo la puerta, y hoy en día tengo que abrir la puerta de una casa del pasillo, abrir, cerrar, el que entra al primer metro que da le doy un vaso de cerveza, una lata, digamos, el anfitrión, creo que nunca puede estar mejor una obra que estar lo más cerca de uno, en mi caso, en mi mente, porque la contás desde arriba abajo, desde lo ancho, de lo alto, y toda la historia tiene cada uno. Lo que dejo, ahora por ejemplo tengo las hojas allá en el Parque España y es se extraña, digamos, ¿no? Como una cuestión, pero bueno, esa idea del anfitrión o pensar en que esté muy cerca, digamos, pero y sumamente autocrítico, ¿no? Pues sabés que eso achica un montón, pero bueno, la autocrítica está siempre, digamos, en cómo mostrar. ¿Qué sé yo? Sí, no sé si hay chica, perdón que me meta a decir esto. No. Quiero decir otra cosa. Sí, por favor. El micrófono, perdón, sí. Quiero decir otra cosa. La otra cosa que me acuerdo en el libro Curadores de Gumier Mayer, por ejemplo, está muy clara la diferencia entre los artistas que hacen curaduría entre el resto. Y como que hay algo ahí que, ¿no? Dos cosas sobre esto. Bueno, lo primero, reivindicar ser artista o estar en las prácticas artísticas, porque a mí también ser artista me trae problemas. Entonces, digo, reivindicar la idea de habitar una práctica desde un lugar que puede ser la docencia, que puede ser un dibujo, que puede ser organizar una muestra, que puede ser organizar un programa de charlas. Y entonces, a mí lo que me preocupa mucho es que lo que nosotros, los que estamos en estas prácticas, tenemos para aportarle al mundo, no lo aportemos, nos sentamos en falta y vengamos a ordenarnos de un modo que es bastante estéril, porque de hecho nos lleva a las realidades que nos lleva. O sea, esta división disciplinar, esta instrumentalización, la mercantilización de todo, nos trae a estas coyunturas. Entonces yo acá lo que me parece que es interesante reivindicar, incluso específicamente en este contexto, en la facultad, en las jornadas, es otros modos de hacer, otros modos de vincularnos, de pensarnos. Tenemos que traer eso a la escena y desarmar como esta idea de la insuficiencia o está buena la incomodidad, pero batallarla, ¿no? Y ahí, con lo que vos decías de achicar de la anfitrionía, yo me anoté que los tres proyectos o las tres presentaciones se toman como mucho trabajo en realidad conectar con el público. O sea, ofrecerle a alguien una cerveza cuando entra, o que vos hagas una cartela extendida, o que vos hagas toda una activación de chismes y tal, es una gran voluntad de reconectar esas piezas con los sujetos, las personas que van a acudir, y que están muy lejos del paradigma de la estética de la obra de arte, de la obra sola en un cubo blanco con una cartela mega escueta. Entonces, sí, a veces los alcances son chicos, y ahí coincido, porque los presupuestos son chicos, porque son los propios, porque la cerveza la paga uno, pero la voluntad es una voluntad bastante generosa. En relación a los nuevos, más apretaditos, en relación a los nuevos, a buscar nuevos modos, creo, particularmente a mí me interesa mucho la historia que me llega, y la historia que encuentro, y la historia que leo, y la historia que uno puede captar, una historia siempre muy fragmentada y cada vez más chica y cada vez más desactualizada, sin duda. Pero si estamos hoy en esta actualidad, digamos, son 125 años de historia de arte argentino, más o menos, que hay bibliografía. Después están los pioneros, que eso es otro tema, y me parece que es otro conflicto. Pero es muy poco lo que hay que mirar. Son 125 años. Entonces, no busquemos, a mi idea, no busquemos nuevas formas, sino que busquemos también qué se hizo y cómo se hizo, para uno buscar qué es lo que más cerquita está de lo que podés hacer. Si vamos a estar inventando siempre nuevas formas, genial, todo, pero eso quizás
es más para otro tipo de conversación y otra aula. Pero es muy poca la historia del arte de la que ya está publicada. Después falta un montón más que espero que en los próximos 15 años salga mucho más material bibliográfico. Creció un montón la bibliografía de arte argentino en los últimos 20 años, montón. Vos ibas antes, acá mismo están hablando de Miguel Escandel, y yo creo que llegué, no sé, y vos preguntabas y era Picasso, Dalí, Miró, ojalá que eso no pase más, y eso me hizo calentar tanto la cabeza que armé la editorial Iván Rosado y empecé a publicar ediciones desde lo más chiquita hasta toda la obra de dibujo de Claudia del Río, digamos, es como, no podés quedarte en lo que se está dando, en lo que siempre busquemos más, porque hay un montón más. Y montón más, pero vayamos un poquito más atrás. Es muy poquito lo que hay que retroceder. Son 100 años, no es nada. Creaban una revista y tenían una sede donde se juntaban a hacer la revista y ahí se ponían dibujos. Hubo salones toda la vida, no toda la vida, en estos 125 años no hace falta tampoco tantas nuevas formas. Si tu mente lo pide el cuerpo, genial, pero hay un montón de formas para encontrar y para ver cómo podemos estar más cerca de la posibilidad de exponer, de curar, de organizar. Hay mucho, entonces pensemos lo que está pasando en la actualidad, siempre hay un montón de información, pero la historia del arte argentino es muy pequeña, la historia de los últimos siglos, no estoy hablando, pero podemos encontrar un montón de información. El cubo blanco, está el cubo recontra caos, está el cubo tirado para arriba, el cubo para arriba, están las galerías asociadas, están las galerías que no venden nada, están los que hacemos muestras y damos cerveza apenas uno entra, hay de todo. Entonces busquemos, y eso existió siempre. No soy el primero que da un vaso de cerveza cuando entra, ni Fede Cantino el primero que hace una fiesta a la noche, existió siempre. Entonces no seamos ni tan para arriba ni tan para abajo, y dediquémonos y vamos a encontrar siempre un lugar. Está bueno lo que decís, porque en realidad cuando aparece la palabra nueva, me parece que no tiene que ver necesariamente con estar inventando todo el tiempo otra cosa, pero sí nueva en su inscripción, porque después aparece la institucionalidad, y la institucionalidad legitima un modo de las cosas. Entonces, en realidad, esa novedad podría estar, y creo que justo el caso tuyo y el de Toti, en volver a mirar el contexto. Y que creo que mucho de lo que hacemos, y de vuelta a esta incomodidad de ser siempre insuficiente, tiene que ver con estar mirando otra cosa, Picasso, por ejemplo, que hay que mirarlo, no digo que no, pero creer que eso es solo y fuera de eso es la sombra, y venir a encontrar que acá al lado hay formas, y en ese sentido creo que nuevas. Y dijiste algo de la historia, que a mí también me interesa mucho decir, porque bueno, hay un texto de Pacheco que habla sobre la escritura de la historia y el armado de exposiciones. Y bueno, hay, digamos, toda una serie de instituciones, de modelos, de modos de pensar el armado de exposiciones o la curaduría como sea, que es, la curaduría viene a ser el final de una investigación histórica académica, en donde la exposición es como la ilustración puesta en estado público de esas investigaciones. Y a mí lo que me interesa, retomando ese texto de Pacheco, es que ustedes hacen investigación en el propio momento que están armando las exposiciones. Incluso me anoté que en Ángeles con el dibujo y el gráfico, en Vos con el pegado casi manual en las carpetas que se veían ahí, hay cierta conexión con lo material, ¿no? Toti también lo decía, hay como no es esta cosa mental, estoy solo pensando grandes teorías y no sé qué, sino un hacer desde otro lado. O sea, la pregunta es ¿de dónde surgen las curadurías? ¿De grandes momentos de iluminación pensante o de haceres, de prácticas, de dibujos, de un montón de otras experiencias que me parece que es interesante reivindicar? No, yo relación a esto que estás diciendo quería decir que voy a hacer una apreciación que puede tener un poco como de juicio y prejuicio hacia la curaduría. Me pasa que siempre me pasó que los que son curadores y se dedican como profesionalmente a la curaduría, me incomoda desde mi lugar de artista que pueden hablar de todo. Como digo, bueno, son espectaculares, hablan de técnicas, hablan de historia, saben de antropoceno, saben de no sé cuánto, una muestra de tecnología, mañana una en culos, pasado de no sé qué, están en todos lados. Y es como que digo, bueno, no todos pueden... ¿Cómo? También hay artistas, así no hay ni hablar, pero el curador como que lo veo más explícitamente. Y cuando
Hay curadurías, como hablando de esto, del agenciamiento, ¿no? Como el artista que termina tocando una curaduría o el editor que termina tocando una curaduría, inevitablemente lo va a hacer desde ese lugar que lo acompleja, desde ese tema que te da vueltas en la cabeza, y no importa los condicionamientos institucionales que tengan o lo que te pida, qué sé yo, si te llama una galería para hacer una curaduría, lo vas a llevar o lo vas a pasar por esos intereses, y en ese sentido siempre... Bueno, es lo que decía Maxi, es como un lugar, el deseo viene antes. Total. El convocatorio institucional. Total. Deseo por investigar, deseo por saber, deseo por encontrar imágenes, no sé, deseo. Total. ¿Alguien quiere preguntar algo? Cuando él dice que soy, él refuerza, yo soy curador cuando me convocan. Dice, me convocan, pareciera que me convoca la institución. Dije eso. No, dijiste yo soy curador cuando me convocan. Eso dijiste, puede ser, cuando sí, estaba sí. preguntando usted, Sí. entonces yo relaciono eso con el percibirse curador es cuando me convoco con algo institucional. Claro. Porque vos lo que haces con esto de la de la cerveza, que estás haciendo curaduría, pero como decías vos, como anfitrión, no Sí. como la figura. Claro. Y eso pasa también, creo que también no hay mucho desarrollo en la bibliografía, como está lo de William Mayer, que siempre sale esa bibliografía, porque también hay un poco ahí como que está en ese lugar y ese autopercibirse, ese rol, está todavía, como decías, en tensión, porque por eso no hay... Igualmente. Ustedes lo plantearon los tres. Igualmente, por ejemplo, es como hay un... La bibliografía, digamos, ese caso de la de Gumier Mayer, era una cuestión, están hablando con las chicas que atendían el teléfono, chicos que mandaban mail de las galerías y otros proyectos de curaduría, de gestión más amplios. Hay una gama muy grande de voces en ese libro, pero si, no sé, cerrás los ojos y ves las muestras que están pasando en Rosario o ves qué pasa en lo que ves en las redes sociales de curaduría, puedes hacer una lectura, digamos, de cómo cada uno va gestionando o dónde está la invitación o dónde está la propuesta, digamos. Por ejemplo, hay una investigación que estuve trabajando de un pintor, de Luis Centurión, después se convoca a una persona para la curaduría cuando ya está mucho rearmado, pero ojo, después vos podés hacer la investigación y podés decir, conviene comprar, intentar que esté este lote de obras, así. Después hay que hacer el diseño de montaje, que son otras cuestiones. A mí me llegan... Yo en el 2016 conocí al pintor Orlando Belloni. Lo fui a su casa de taller un sábado. Lo vi, tenía 500 obras en la pared, tallas, esto y lo otro. Me tomé un taxi, 8 pinturas en un taxi, el jueves hice una muestra. Eso pero pueden ser curadurías, proyectos de años. Con Luis Ubrar vengo trabajando desde el 2002. Son 23 años trabajando con Luis Ubrar. Hay muchos ritmos muy distintos, que eso también algunas veces la bibliografía está buenísimo, leer todo, y también ver cómo vos te querés mover en ese punto y qué momento te encontrás. Yo estaba contando del proyecto de paisajes, que es un proyecto que en un momento quizás podía haber durado hasta 2-3 años, y por suerte lo pude mantener con sus vaivenes, pero son proyectos que van llevando. Entonces, muchas veces cuando te invitan una institución o cuando te invita una galería así, bueno, quizás tenés que pensar más en ese marco, en ese rol, porque además lo que hoy en día pasa, inaugura una galería, en algunos lugares donde hay un poco de capital económico, pagan para que el curador también tenga un peso casi más fuerte que el artista que están mostrando, especialmente cuando es del siglo XX, digamos. Entonces también tiene esa situación, se va a mostrar la obra de tal persona, bueno, y quiero inaugurar y que tenga una buena presencia hasta de prensa. ¿Qué curador hoy en día está? Pero eso es... Todo siempre fue así, no es que ahora qué locura lo que está pasando. Sí van cambiando las ferias, va cambiando, no es lo mismo el arte va de ahora que hace de 20 años atrás, no es lo mismo nada, digamos, todo se va modificando. Pero cuando puede surgir esas invitaciones,
Y puede surgir después cuando vos estás en tu cabeza pensando un proyecto, una curaduría, una investigación, y que, vuelvo a decir, y está buenísimo la palabra que puso Ángel de anfitrón, digamos que encontrar eso, esa situación, si te queda cómodo o cómoda, digamos, ¿no? Lo mismo en los espacios, antes hablaban de Roberto Vanguardia, yo contaba en mi primer espacio era un depósito que tenía mi abuelo y no tenía puerta, bueno, buscar algún lugar, no todo tiene que ser lo más, puede ser en cualquier lado, pero eso, una maleta, puede ser una, como se usaba, una mesa, en cualquier lado, miles de opciones hay. Y también acomodarse, si vos querés mostrar, acomodarse a cada proyecto, a dónde lo querés mostrar, de manera más inteligente y menos inteligente, porque algunas veces decir, este proyecto va re bien y está buenísimo cuando a él se le ocurre la certeza cuándo hacerlo y dónde mostrar. Y otras veces te sale de un entusiasmo, de una Es como un motor autogestivo. Sí, sí. Hasta cuando hablas se nota. Ajá. Que por ahí vos estás haciendo la diferencia que cuando te convocan tenés otras cuestiones que tomar en cuenta. Más que Sí. conocés vos que es una Sí. cuestión de No, bueno, cuando motor, digamos la palabra independencia no es algo que nunca me gustó, ni en la editorial independiente, ni nada, es una palabra que no me gusta para nada, pero te surge algo y decís, bueno, esto te decía, tenía un local muy chiquitito enfrente donde está Galassi, tenía un local muy chiquitito ahí, me traje Orlando Belloni 8 pinturas colgadas al lado de libros. Bueno, es el entusiasmo mío. Después, por suerte, lo pude mostrar a Orlando Belloni en el Macro, en un salón. Son proyectos. Eso aparece en qué canales de difusión para que tu autogestión y tu anfitrionismo podamos ir todas. Mira, mis redes. Lo más fácil, generalmente, sí, es el proyecto de Stripa en Instagram, y el otro proyecto que mantengo hoy en día es el Iván Rosoy y el Bucle Arte Argentino. Es una casa de pasillo donde estoy ahora. Bueno, ahí todos los jueves estoy y ya sabes qué va a pasar. No puedo dar más, pero eso, y después hoy en día es todo Quilmes porque me está moviendo el corazón. Arte y Quilmes es lo que está ahí, pero te digo que eso, como poder, cada proyecto, cada producción, tenés que ver dónde la ponés. Cuando quiero mostrar los libros Libro Badi, ¿a quién voy a pedir que me muestre los libros de Badi? Los muestro yo en una mesa y el que justo quiso pasar un jueves lo vio. El que no lo pudo, bueno, ojalá que quizá otro día haga una muestra, Beatriz Vallejo, por ejemplo, una laquista de Santa Fe, increíble. Bueno, hago la muestra en mi local, en mi casita, y bueno, está un mes, después eso va a estar, pero intento de todo que haya una edición, de casi todo. No registro, no. Una edición. Una edición es armar biografía. 150 en Iván Rosado, ahora estoy con el proyecto Tripa, tiene más, puede ser del libro más plaquetas. ¿Qué significa la edición? Es hacer biografías, es hacer contratapas, es hacer registro de obra en la calidad que sea, es hacer, si alguien escribe un libro puede tener un muy buen prólogo porque lo necesita, otro directamente lo mandás sin nada y vas probando. El registro siempre, porque si estamos registrando cuando sale un amanecer, ¿cómo no vas a quedar una foto de una pintura? Es lógicamente mucho más hermoso todo, pero cómo eso termina es una dedicación, claro, digamos, sos ¿no? editor visual y editor, digamos, claro. Sos editor, Sí, sí, un difusor. El editor es curador, mirá. Claro, por eso. Sí, prácticas curatoriales, prácticas editoriales, un solo corazón. No, pero la pregunta de la bibliografía está buena para mí, ¿eh? Y creo que esta jornada, esta mesa, tiene esa voluntad. Y nos dijo el decano que va a salir un libro además, así que va a haber una bibliografía ahora. Pero bueno, también se trata de esto, ¿no? ¿A qué atendemos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué publicamos? ¿A quiénes convocamos? ¿Quiénes son nuestros interlocutores? ¿Con quiénes damos conversaciones? ¿A qué le damos lugar y valor? Y para mí ahí hay un gesto político curatorial, ¿no? Y si la curaduría se podría reducir a algo, que ya vimos que no, porque es bastante complejo, para mí es un poco eso, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ideas? Sí.
Está diciendo que sobre la crisis de identidad, se está preguntando. Bueno, para mí está buenísimo cuando Ángeles mostraba la constelación de puntos donde eran las muestras. Indudablemente estaban en una zona, o estábamos en una zona muy cerca del río, digamos, en el macrocentro rosarino. Cuando yo eso, como la primera, digamos, las escenas, y que está lleno de escenas, por favor, estamos hablando de un recorte sumamente pequeño, total, digamos, está lleno de otras, de producciones lleno de producciones. Pero sí, por ejemplo, eso de decir, bueno, muchas veces Rosario tiene su extensión sumamente importante, y cuando uno arranca, algunas veces tenés la suerte, por ejemplo, Ángeles, Flor y Matías, estando en la facultad, pudieron rápidamente, por las buenas ideas propuestas que tenían, ya hacer actividades en la Labardén. Eso puede pasar estando en la universidad, facultad, en instituciones. Después, donde vos seas, puede ser en una pieza invitando a un montón de amigues, los amigos se van acercando, eso se va de boca en boca, se va viendo cómo vos lo mostrás. Puede ser, mi primer muestra de Ubrar fue en un bar, y el año pasado se mostró en Malva. No hay que rechazar nada. Si te da tapujo rechazar algo, o no querés decir, no, mejor espero, dale, quizás te pueda tardar 10, 15 años y es tu forma de ser. Yo, si veo una obra que la quiero mostrar, intento mañana mostrarlo. Intento mañana. Y otros proyectos que vos los vas viendo, digamos. Ojo que nosotros venimos también, todos venimos de acá, de la situación, esto lo estudio yo, esto lo es mío, no me toque este artista, que es una locura total. Excepto cuando vos trabajás el archivo, cuando una familia te da un archivo y viene alguien y decir, quiero verla, pará. Yo conseguí el WhatsApp, lo estoy viendo, después te lo paso. Pero acá es una locura total o el mismo lineamiento. Schiavoni, un gran pintor porque fue Italia, sí, Italia, y porque era un solitario y porque tuvo una fase de una enfermedad para llegar a una locura total. Entonces, estuvo buenísimo su viaje a Italia, pero vamos a entender que todos podemos trabajar a todos. Encontré una pintora ucraniana, yo si la encontré, no, están locos. Es una chifladura a mi visión, siempre con respeto, y podemos decir qué podemos hacer entre todos. Y la crisis de identidad es todos los días, o qué día te levantás, cómo no, qué estás haciendo, qué pantalón me puse, es parte de eso, digamos, no como esa situación. Pero me parece encontrar, se te ve calma, digamos, bueno, entonces quizás encontrar, y hasta propuestas artísticas, producciones que pueden ir por ese lado, digamos. A mí me entusiasma mucho conocer, voy viendo, y eso voy viendo en cada grupito mental a dónde los ubico, digamos, ¿no? Perdón, íbamos redondeando. Bueno, entonces no sé, ¿querés redondear? No, que a mí, yo digo que yo prefiero la epistemología de las artes visuales que la de la curaduría. La curaduría tiene ciertas burocracias, me parece, y responsabilidades que me hacen sentir un poco incómoda, francamente. En cambio, es cierto que cuando hago una obra que es mía, puedo hacer lo que quiera, tengo como un campo de libertad y no tengo que andar cuidando a otro. Creo que ese es mi mayor conflicto con el mote. No quería decir nada, pero Ángeles Lo que pasa es que ojalá que la curaduría tuviera que ver con cuidar a los otros, porque yo lo que siento es que muchas de las prácticas curatoriales son cotos de casa, como dice Maxi, y no están cuidando a los otros. Y ahí, pero me parece interesante conversarlo, y ahí sí reivindico cierta afectividad más irresponsable de las prácticas artísticas. Al contrario, yo reivindicaría la noción de cuidado, y de hacer con libertad y cuidado, incluso pensando en esto de las entidades que son más de une. Uno hace solo algunas cosas y hace otras cosas con otros o cuidando a otros. Para mí es una re linda dimensión la del cuidado. Sí. Me parece poco, no hay que menospreciar la función o la habilidad que puede tener un curador de darle visibilidad a una obra que tal vez un artista individual no le interesa o no sabe hacerlo. Entonces me parece
parece rescatable y muy importante. Sí, como una simbiosis, sí, claro. Pero de todo el... Función en sí. Sí, sí, sí. El curador tiene esa función en sí de visibilizar tal vez lo que un artista puede. Sí, también a veces se vuelve como un lugar de poder complicado, ¿no? El artista para mí, como lo que decía Ángeles, que es lo que nos pasa a los tres, tenemos una libertad en la serie, en el proponer cosas, en esta urgencia de gestionar algo, como sea, como decía Maxi, en un pasillito, o nosotros con Alacal en Santa Fe que pintamos Alacal una pared y plum, mandamos un cuadro, que te va haciendo, es un ejercicio. Y como artista ahí lo vas afinando en eso, en el mandarte, que por ahí el curador tiene, yo siento como que tiene otra cautela, otro recaudo, sí, total. Pero sí, total. Esa situación de hacer uno puede, hay un ejercicio de poder siempre, y es otro tema muy amplio, pero sí dialogar, comentar, decir, mire, creo que este momento es más para mostrar esta serie, o desarrollar más este punto, o mostramos esto y después vamos, sí, es lo mismo que estábamos hablando antes de las publicaciones. Qué textos se publican, qué obra, qué imagen va a haber reproducida, qué no, pero sí, está bueno el ejercicio. No, me voy acercando para generar presión. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Algún comentario? Hagamos otras jornadas de estas. Que me parece que, por lo menos, la presentación en comentarios también, que desde las personas que están acá en esta mesa, por lo menos a mí me pareció como súper interesante ver otras miradas. Obviamente la idea del curador está súper definida y la idea de artista también, o no, o simplemente cada uno va explorando ese campo de la manera en la que cree que es más conveniente. Por eso a mí lo que sí me pareció súper interesante, porque nunca había visto que un curador tome parte de esa manera y que se siga la idea del ego, y que el curador siga siendo curador y el artista siga siendo artista, y que no es que esto tipo hizo su dibujo ahí y dijo esto es mío y tapo todo lo demás. Me parece que está bueno como revisar a ambos lados, pero también me parece súper interesante cómo todo este camino que tiene tanto Rosario como lo que hace Maxi de, bueno, yo quiero exponer esto, no importa cómo, lo muestro. Y creo que también es lo que está pasando hoy en día, esto del inmediato, las redes, todo tiene esto como del inmediato, que capaz que antes, si es algo de archivo necesitamos tiempo, pero si es algo como esto que decís, bueno, pongo esta obra acá en esta mesa porque hoy lo necesita de esta manera. Si les parece vamos cerrando porque Fernando nos va a cortar la luz. Hay allá, bueno, dale. Diseño, quizás la preparación de una muestra de arte inferior a la fuerza de la participación ciudadana, ¿no? Una cuestión que a veces, por ejemplo, en son también muy buenos de arte en ese caso, pero una cuestión que quizás no ocurre en esta circulación de la voz en voz, de esta muestra, está aquí en el show, ¿qué herramientas sería útil o práctica para muchos de nosotros Pero a mí, yo eso lo que estás diciendo me resulta indignante, te lo tengo que decir, te pido mil disculpas, pero realmente, ¿hace cuántos años? 2000, o sea, casi 20 años. 20 años que tiene espacio, por toda la ciudad, o sea, hasta acá 4 cuadras, o sea, digamos, si no quieren ir, háganse cargo y no quieran ir, pero si no, tienen un montón de oferta para ir. Más ahora en Rosario hay tantas cosas buenísimas para ver, tipo hoy, ¿no? Ese reclamo estuvo siempre, y no es justo. Bueno, la inquietud de decir, bueno, ¿cómo hago? Imagínate si vos decís, ¿cómo hago para ir a ver más? Cuando nosotros tenemos que decir, ¿cómo hago para encontrar más dibujos de Yente cuando iba a pintar con Del Prete al mar? ¿Me entendés? Como que decís, bueno, vos agarrás Instagram, etiquetá a Richie, qué sé yo, y fijate y va a ver, bueno, Ángeles, Toti, no sé, Jamaica, lo que sea, no va a encontrar. Pero está buenísimo que esté esa inquietud.
y ojalá que haya mucho más, y estaría buenísimo cosas que uno no conoce, y siempre lo más oculto también da un fervor distinto. Pero ya que tenés esa inquietud lo va a lograr, digamos, todos cuando esa inquietud está, ahora ya nos conociste, ahí nos ponés y ya está. Pero está buenísimo. Pero hay que romper las cosas. Vos estás acá en arte, rompés todo. Cuando vas a estudiar contador, abogado, así. Acá en arte rompés todo. No hay ninguna categoría de nada. Digamos, no. Aparte no hace esfuerzo, tenés que ir a javiar. Tenés que ir a javiar. Es temprano. Bueno, tenemos una última intervención y ya cerramos porque de verdad viene otra mesa. Por respeto a los compañeros que vienen en la mesa siguiente, no nos extendamos mucho, pero por favor. Súper interesante. Me das pie, y también la intervención del compañero, para decir lo que se notó en esta mesa fue entusiasmo, fervor, pasión, incluso para el debate. Y yo quiero rescatar eso en las prácticas curatoriales, un poco en el sentido de lo que vos decís, ¿no? Como se está todo ordenando, arreglando, hacemos cursitos, leemos no sé qué, recuperemos el entusiasmo, por favor. Gracias a todos.